Bueno, vamos a comenzar entonces nuestra clase de hoy, ¿verdad? La idea un poco de hoy, así como tenemos en la planificación, es dar un poco un repaso de los modelos de procesos que ustedes tienen disponible en la teoría, aparte de los otros módulos que estaban disponibles, como la parte de la introducción, que habla un poco de lo que es la ingeniería de software, qué problema busca resolver y cuestiones así, ¿verdad? También tienen disponible el módulo que habla sobre como del SWIB, ¿verdad? Eh, Creo que hay un material complementario al respecto, una guía del SWIB. Y bueno, pero hoy vamos a hacer un poco decir, énfasis en lo que es los modelos de proceso. Los modelos de proceso es un punto dentro de la ingeniería de software muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la ingeniería de software, los modelos de proceso lo que marcan son el flujo de actividades que, que tienen los diferentes tipos de procesos para poder llevar a cabo una solución de software. Cada uno de estos modelos de procesos eh, tiene una madurez, ¿sí? Y se aplica a un entorno en particular, ¿verdad? Qué sé yo, cuando los requisitos o los requisitos de software no están bien definidos, entonces se puede utilizar tal o cual modelo de proceso, ¿sí? Y cada uno de estos modelos procesos tienen sus características propias y tienen así, sí, tipo sus pros y sus contras para la implementación, ¿sí? Dentro de lo que es decir, dentro de los modelos de procesos, ¿verdad? Tenemos los modelos tradicionales dentro de la ingeniería, que vendrían a ser todos aquellos modelos de procesos que fueron desde la crisis del software hasta hoy en día, ¿verdad? Fueron madurando y, y bueno, y hasta hoy se siguen usando algunos, ¿verdad? Eh, y hay un montón de variantes de estos modelos de procesos. Dentro de la bibliografía y los materiales que ustedes tienen, nosotros hablamos de 4 modelos en particular, ¿sí? Uno de ellos es el modelo en cascada. El modelo en cascada es, creo, si no me equivoco, el primer modelo documentado y es uno de los modelos más utilizados también, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el modelo en cascada, es decir, por más que de repente eh, defina ciertos pasos, ciertas áreas dentro del proceso, ¿sí? Muy rígidas, es un modelo que es muy fácil de aplicar, ¿verdad? Entonces, cuando una empresa, una persona empieza a entrar en lo que es la ingeniería de software, el modelo en cascada es uno de los modelos procesos más fácil de implementar. Entonces, además de que, qué sé yo, está usado en muchos proyectos y se utiliza para un montón de otros proyectos también cuando los requisitos están muy bien definidos, ¿sí? Bueno, entonces el modelo en cascada se caracteriza por definir un conjunto de fases, es decir, si nosotros consideramos el gráfico que ustedes tienen ahora mismo en la presentación, estas 4 fases dentro de un proceso de software, tenemos que primero yo inicio en la fase de análisis, yo termino la fase de análisis de todos los requerimientos, paso a la fase de diseño, termino toda la parte de diseño, voy a la fase de código, termino todo el código y voy a la fase de pruebas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con el modelo en cascada? ¿Verdad? El modelo en cascada en proyectos reales, cuando hay mucha incertidumbre de requerimientos, es muy difícil de tener el control, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una de las premisas también del desarrollo de software es que lo único constante dentro de un proyecto de software es que los requerimientos van a ser variables, ¿verdad? Entonces,
Pensar de que una vez que nosotros definamos requerimientos en un proyecto de software, es muy poco probable que esos requerimientos no cambien. Y esos cambios se pueden dar por un montón de motivos, por una fase de análisis eficiente, se puede dar también por cambios mismos en la regulación de los entornos, por cambio en los procesos, no precisamente por una deficiencia en el proceso, sino que pueden haber cambios que son exigidos del entorno de trabajo, ¿verdad? Qué sé yo, si estamos haciendo un desarrollo de software de facturación, por dar un ejemplo bruto nomás, ¿verdad? Y definimos que el IVA es del 10%, y mañana la SEP nos cambia y nos dice que no, que a partir de marzo va a ser 15%, ¿verdad? Es decir, no hay otra vez, si vamos a tener que cambiar, ¿verdad? Y eso es un cambio que por más que no es culpa nuestra, es un cambio que se va a aplicar en el entorno, ¿sí? De hecho, la ingeniería de software tiene un área, y si ven en la información complementaria que tiene el del EJUIU, ¿verdad? La ingeniería de software tiene un área que es propiamente de la gestión de cambios, cómo gestionar esos cambios que pueden venir en un proyecto de software, ¿verdad? Entonces, perdón, eh, esa es una desventaja del modelo en cascada. Primero, que si los cambios o la interpretación o las validaciones del cliente se van a dar al final del proceso, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que realmente estemos construyendo algo sobre algo que el cliente nunca vio, probablemente la probabilidad de cambios es muy alta, ¿verdad? Eh, Hay que tener en cuenta que, es decir, por eso, ¿verdad? Es decir, cuando los requisitos no están bien definidos, el modelo en cascada es un modelo que puede no ser adecuado de implementación en ese contexto, ¿sí? Otro tema es que, es decir, así como les dije, probablemente el cliente va a ver su producto al finalizar el ciclo, ¿está bien? Entonces, eso, por ejemplo, en proyectos muy largos o de repente mismo cuando hay una inversión monetaria muy alta, puede que el cliente no esté de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque le está invirtiendo un montón de dinero y no está viendo todavía el producto y lo va a ver recién al final, ¿verdad? Con una probabilidad de cambios muy alta. Entonces, el modelo en cascada se utiliza en ciertos contextos cuando los requerimientos están muy bien definidos, los requerimientos ya están bien documentados, o por lo menos se sabe lo que quiere. Se suele utilizar también este tipo de modelos cuando hay proyectos que requieren hacer migraciones. Cuando hay migraciones hay procesos que están muy bien definidos, entonces el modelo en cascada generalmente suele ser un modelo que puede aplicarse en ese contexto, ¿sí? Después tenemos otro tipo de modelo que es el modelo basado en prototipos, ¿verdad? Con respecto a esas deficiencias, es decir, antes de pasar al modelo prototipo, hay que mencionar también que el modelo en cascada tiene varias variantes, ¿verdad? Es decir, hay variantes que pueden solapar algunas de esas fases, hay variantes donde yo puedo volver de la fase de prueba, por ejemplo, a la fase de diseño, ¿verdad? En el modelo cascada puro yo tengo que ir avanzando fase por fase o actividad por actividad, y si tengo que volver en algún momento, tengo que volver otra vez actividad por actividad, ¿sí? Entonces el modelo en Profe, cascada, ¿sí? sí. No, no, perdón. No, para agregar nomás, ¿verdad? Que justamente el cascada es la base de todos los otros, es el papá Guazú, digamos, de todos los modelos, ¿verdad? Entonces nosotros en reiteradas veces vamos a ver, porque esto es lo que se trató de ir mejorando, pero fue la base, ¿verdad? Sí. Y de este hay modelos más actualizados, menos actualizados, implementados dentro de otros modelos, pero siempre como yo digo, ¿verdad? Ni los lenguajes, ni las estructuras,
ni nada, ningún tipo de modelo o algo así. No es cascada, es el viejazo. Mm. ¿Sí? Eso duele al oído cuando uno escucha a nivel profesional, porque en realidad es la base, o sea, de algún lado tenemos que partir, ¿verdad? Y esto está implementado, en realidad fue la base, la idea, y está implementado en todos los modelos. ¿Verdad? Nos gusta o no nos gusta, es nuestra iniciación, es nuestro modelo base. Y ahí se fue mejorando, obviamente, la rigidez, porque todo lo otro fue cambiando, ¿verdad? Eso nomás, profe, que a veces nosotros decimos, ay, Dios mío, ¿para qué ven cascada? Te dicen los perros. Sí. No, y bueno, sí, esta es una clase de ingeniería de software, ¿verdad? Entonces, tipo, así como dice la profe, el modelo en cascada es un modelo muy importante en todo este proceso, ¿verdad? Tipo, y cierto, es uno de los modelos más antiguos dentro de la ingeniería de software, ¿verdad? Pero hasta hoy hay muchos proyectos que lo están utilizando, ¿verdad? Tipo, no porque hoy salimos en el mercado y todo el mundo quiere usar Scrum, ¿verdad? Es decir, Scrum es la salvación hoy, ¿verdad? Tipo, dentro de unos años va a salir otro modelo que le va, que va a hacer lo mismo con Scrum de lo que hoy es el modelo en cascada, ¿verdad? Bueno, y para continuar más, ese tipo, en base a esos inconvenientes que surgieron con la implementación del modelo en cascada o que surgen, eh, fueron saliendo otros tipos de modelos, ¿verdad? Entonces, como el tema de los requerimientos fue y sigue siendo un punto bastante importante dentro de lo que es un proceso de desarrollo de software, se crearon modelos donde le hacen más énfasis a ese proceso, ¿verdad? Entonces, hay un modelo que se denomina basado en prototipos. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo basado en prototipos? El modelo basado en prototipos hace énfasis en el primer cuadradito que nosotros vimos en la parte del cascada, en el análisis, y para la parte del relevamiento con el cliente, lo que hace es, tipo, nosotros no vamos a escuchar las necesidades del cliente. Cuando nos vamos a escuchar, tenemos un montón de instrumentos que podemos utilizar para recabar información del cliente. Podemos utilizar entrevistas, podemos hacer cuestionarios, podemos hacer visitas de observación de in situ, podemos hacer lecturas de procesos de nuestro cliente. Es decir, hay un montón de técnicas que podemos utilizar para ir a recabar procedimientos, perdón, requerimientos, ¿sí? Entonces, cuando lo primero que hacemos es tratar de recabar esos requerimientos, a eso se refiere escuchar al cliente, ¿sí? Y en base a eso, esa información inicial que nosotros tenemos, lo que hacemos es construir una maqueta, ¿verdad? O un prototipo, como le dicen. Por eso se llama basado en prototipo, ¿verdad? Entonces, hacemos un modelo tonto, puede ser hasta con un lápiz y un papel, no hace falta que sea muy sofisticado, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos es diseñar o por lo menos tratar de plasmar lo que nosotros estamos entendiendo de toda esa observación que nosotros hicimos, ¿sí? Entonces, con ese prototipo, esa maqueta, nos vamos y le decimos al cliente, ok, ¿es esto lo que vos querés? Entonces el cliente te va a decir, ah, ok, esta pantalla no me gusta. Realmente acá vos me decís que hay 5 campos, pero yo realmente quiero registrar más campos porque acá no está la fecha de la orden del pedido o cuestiones así, ¿verdad? Entonces ahí vuelve otra vez ahí nosotros vamos enriqueciendo nuestra idea, ¿verdad? Y además, es decir, eso también soluciona un problema que habíamos visto en el modelo en cascada, que el cliente recién ve algo tangible al finalizar el proceso, ¿sí? Cierto que en el modelo cascada cada una de esas fases tienen productos o tienen entregables, ¿sí? Es decir, qué sé yo, de la fase de análisis va a salir un documento de especificación de requerimiento, ¿ok? Pero no es lo mismo que yo le muestre a mi cliente un cuaderno de 100 hojas escritas a mano con todo lo que él quiere, que yo le muestre algo que por lo menos tenga una funcionalidad de navegación, ¿verdad? O yo le muestre grafiquitos, o yo le pueda vender en una imagen más real de lo que yo le estoy escribiendo, ¿sí?
Entonces, el modelo basado en prototipos es eso, ¿verdad? Se basa en darle una experiencia ya medio de maqueta o de prototipos al cliente para que él pueda ir validando lo que nosotros vamos entendiendo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros, cuál es una de las ventajas de utilizar este modelo? Es decir, que nosotros vamos a ir mostrándole cómo va funcionando, ¿verdad? Así como yo le dije, podemos comenzar desde un lápiz y un papel y hoy tenemos herramientas muy sofisticadas para hacer prototipos, ¿verdad? Tenemos herramientas para hacer prototipos en escritorio web, en escritorio podemos hacer, hay herramientas para hacer en entorno web, hay herramientas para hacer con interfaces móviles, hay gente que utiliza PowerPoint para hacer sus maquetas y la navegabilidad de las diapositivas le muestra una interacción de navegabilidad de pantallas bastante interesante, que con eso también ya es fácil mostrarle al cliente cómo puede ser, ¿verdad? Cómo va a ir o cuál es la idea del sistema que se está desarrollando, ¿sí? Bueno. Disco casi lleno, dice el profe. Espérame que voy a ver nuestra grabación. Voy a... Un ratito, 5 minutos. A ver. Sí, Ellen, tranqui. Disco casi lleno. ¿Por qué lo que dice disco casi lleno? Y a seguir con algunas cosas del prototipo Sí, para, avanzando, profe. mientras vos ves, no, sobre el prototipo nomás, ¿verdad? Que es algo que es demasiado útil para la especificación de requerimientos, como estaba mencionando la profe, pero hay que tener en cuenta algo, ¿verdad? Que nosotros no tenemos tampoco que usar herramientas porque no tiene solidez abajo, o sea, no, ¿cómo dice su nombre, ¿verdad? Como dijo la profe, es una maqueta, no puede entrar a vivir ahí, ¿verdad? Entonces, es el mismo concepto para el sistema, o sea, no va a ser un sistema que nosotros vamos a usar. Entonces, cuidado con lo que le mostremos también al cliente, porque de repente nos esforzamos y hacemos hiper mega, como dijo la profe, en PowerPoint, ¿verdad? Hacemos una presentación de más o menos así que le llama que le llama así con pantallitas tipo Forms, ¿verdad? Y después nosotros le presentamos otra cosa al cliente. Entonces el cliente te dice, no, pero ese no era el que nosotros hablamos, ¿verdad? Entonces tenemos que tener también cuidado. Es para aclarar el requerimiento en sí, la necesidad en sí. Mira, yo entendí que vos cuando son complicados, cuando ellos mismos no se entienden, entonces ellos ven ahí y no era esa la idea de su cabeza, ¿verdad? Entonces, no, es ahí, y es como que vos te vas obligándole a que te explique un poco mejor y nos vamos entendiendo la información, vamos procesando un poco mejor nosotros y ellos también, ¿verdad? Pero entonces tienen que tener cuidado porque el prototipo no, a ver, te puede servir como una base, pero no como definitivo, ¿verdad? Entonces no tenemos nosotros que perder mucho tiempo en estar haciendo en hambre, la imagen se da toda la vuelta y después en el proyecto en sí no podemos hacer eso y nosotros le prometimos que íbamos a imprimir la foto, que iba a estar el no sé qué, ¿verdad? Que se iba a reflejar tu imagen. Algo así, ¿entendés? Así tipo, no sé, le prometí el héroe y el moro que en un PowerPoint Es fácil de podés hacer. hacer. Es fácil de hacer. Una pregunta, profesora. Sí. Sí, ¿Ves te que dejo el... dice que que se crean con rapidez? Sí. ¿Esto se refiere a cada modelo de la maqueta o al proceso en sí ya? O sea que se terminaría con Claro, rapidez. la idea es que vos puedas generar esos prototipos rápidos para que vos puedas validar rápido, ¿sí? ¿Verdad? No es algo que vos te vas a una reunión y después te quedas haciendo prototipos por un mes y después de un mes te vas a poder validar, ¿verdad? Tipo, voy a hacer un relevamiento hoy, vos tenés un prototipo para mañana, ¿sí? Entonces sobre eso vos ya te vas a decir, a eso se refiere con rapidez, ¿verdad? Que yo pueda validar rápido los requerimientos que yo estoy teniendo y además eso me da una cierta seguridad con respecto a lo que yo estoy entendiendo de lo que el cliente me está pidiendo, ¿sí?
Es decir, hay un montón, así como le dije, hay un montón de herramientas desde el lápiz y el papel hasta un montón de generadores de prototipos hoy, ¿verdad? De hecho, hay algunos que hasta código fuente base te generan, ¿verdad? Y ahí otra vez hay que tener cuidado, ¿verdad? Es decir, nosotros los técnicos generalmente lo que ya queremos luego de que hacer un prototipo en HTML con CSS, ya colocarle todo y si me puede generar ya el código todo completo, ¿verdad? Hay que atender que estas herramientas lo que te hacen es generación de código estándar, ¿verdad? Entonces, en algunos casos puede ser útil cuando mi sistema no tiene alta criticidad o de repente es un sistema que yo hoy estoy desarrollando en forma temporal para obtener datos nomás, pero que yo espero lo que su ciclo de vida sea corto, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros tenemos sistemas mucho más complejos y tienen requerimientos de performance o tienen requerimientos de qué sé yo, de alta disponibilidad, ¿verdad? Entonces, esas herramientas en específicos no me van a servir, ¿verdad? Como código base, ¿verdad? Entonces hay que tener así, hay que saber evaluar cuándo puedo usar, hasta qué punto puedo llegar, ¿verdad? Ok. Y todo eso va a depender del tipo de sistema que yo estoy desarrollando. Por eso hablamos al inicio que cada tipo de modelo de proceso puede ser utilizado en ciertos contextos muy específicos. Si yo, por ejemplo, estoy desarrollando, qué sé yo, un sistema, qué sé yo, si hace un año nosotros queríamos desarrollar un sistema para la gestión de los pacientes de COVID, ¿verdad? Claro que yo no voy a usar un modelo en cascada ahí. ¿Por qué? Porque es un sistema que tiene que estar ya nomás, la gente no sabe qué es lo que quería y demás, ¿verdad? Entonces, hay otros modelos que se van a ir aplicando de acuerdo a las necesidades del cliente, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna otra consulta, profe, o tiene algún comentario. No, y justamente en ese ejemplo, y también era muy dinámico los requerimientos, ¿verdad? En ese ejemplo del COVID, ¿verdad? Entonces, vos necesitabas estar entendiendo y no se conocían muy bien Sí. los requerimientos. Entonces, vos tenés que estar aclarando todo el tiempo. No podés hacer una estructura rígida para eso, ¿verdad? Es muy, muy buen ejemplo. No sé si Claro, alguien, claro. lo que pasa ahí también es que de repente, es decir, en ese contexto, en el ejemplo del COVID también, es decir, lo que pasó es que se necesitaba soluciones muy a corto plazo, ¿sí? Y había mucha gente que también que quería ayudar. Entonces había gente aquí que te presentaba este sistema y que quería hacer este sistema y había, es decir, el usuario no te podía dar todos los requerimientos porque no sabía, ¿verdad? No tenía, sí. Exactamente, él no entendía, él tenía un montón de problemas, ¿verdad? Y él tenía un montón de problemas para solucionar y tenía que tratar de, cada problema tenía que tratarlo de forma aislada, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es un ejemplo muy catastrófico también, ¿verdad? Pero Sí, el otro extremo, pero ayuda, ¿verdad? Ayuda. claro, ¿verdad? Sí. Entonces, tipo, solamente para ilustrar que de repente cada uno de estos modelos de procesos nosotros lo vamos a aplicar de acuerdo a ciertas situaciones, ¿verdad? Y en el material ustedes los tienen, ¿verdad? Es decir, eh, este basado en prototipos, entonces sería útil cuando vemos que nuestros clientes no están muy seguros de los requerimientos que quieren, ¿verdad? O qué sé yo, él te dice, yo quiero una pantalla que tenga un gráfico, ¿verdad? Y vos le preguntas qué gráfico y él te dice, ok, un gráfico circular, ¿verdad? Pero no te da más detalle. Entonces, si vos le graficás más o menos el gráfico que vos tenés en mente en tu cabeza, le decís un gráfico 3D circular. Este es lo que querés, sí, este es lo que yo quiero. Ok, vamos a lo siguiente, ¿verdad? Y así vamos validando de a poco también nuestros requerimientos, ¿sí? Eh, bueno, acá ya hablamos un poco de algunas cuestiones, ¿verdad? Después tenemos el modelo en espiral. El modelo en espiral ya empieza, es un modelo, ¿verdad? Que a diferencia del modelo en cascada, es un modelo iterativo, ¿verdad? ¿A qué se refiere, a qué nos referimos cuando decimos que un modelo es iterativo, ¿verdad? Que nosotros podemos decir de que podemos dividir el tiempo de un proyecto en pequeños
pequeñas iteraciones, ¿verdad? Entonces, tipo, si yo tengo un proyecto de 2 años y tengo que desarrollar 6 módulos, yo puedo definir ciertas iteraciones que pueden ser independientes entre sí para poder llegar a desarrollar esos 6 módulos en el año, ¿verdad? Entonces, el modelo en espiral ya es un modelo que sí está orientado a iteraciones, ¿verdad? Yo en la primera iteración voy haciendo toda la parte que es la parte de relevamiento y análisis. Todo lo que está muy adentro del espiral, es decir, las actividades que están más hacia adentro, son las actividades más de iniciación del proyecto y de planificación. Y cuando yo voy saliendo hacia afuera del espiral, las actividades van tomando ya un poco más de forma qué sé yo, desarrollo, validación, pruebas, desarrollo, validación, pruebas. Y por cada iteración yo voy realizando las mismas actividades hasta llegar a un producto final, ¿sí? Cada una de las regiones es un conjunto de tareas que yo puedo estar desarrollando, ¿sí? Cuando el modelo en espiral es bueno, ¿verdad? Cuando yo tengo proyectos muy extensos o muy grandes. ¿Cuál es la complejidad del modelo en espiral? El modelo en espiral tiene un montón de actividades que se tienen que hacer de gestión. Entonces es un modelo que es difícil de implementar por gente que está comenzando o que tiene poca experiencia en la gestión de proyectos de software, ¿sí? Entonces, también por todas las actividades que se tienen que hacer, el modelo en espiral es un modelo que no es tan utilizado en sí, por la carga propia de documental del modelo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, y hablamos también de los modelos incrementales, que básicamente aquí ya vieron que tenemos varios procesos en cascaditas que se van paralelizando y yo voy definiendo ciertos productos entregables, ¿sí? Y por cada incremento yo voy desarrollando un producto funcional, ¿sí? Entonces, qué sé yo puedo decir que en el incremento 1 puedo entregar el módulo de seguridad, que en el incremento 2 voy a entregar toda la parte de registro de mis clientes. En el módulo 3 yo ya voy a entregar la integración del módulo de cliente con el módulo de e-commerce de la empresa y así sucesivamente, ¿verdad? Se van definiendo incrementos y para llegar a cada uno de esos incrementos se va desarrollando un pequeño modelo de procesos en cada uno de esos incrementos, ¿sí? ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de modelos? Una de ellas es la entrega temprana de los productos al cliente. El cliente ya va a ver cuestiones funcionales a corto plazo. Bueno, entonces, esto también tiene sus desventajas, ¿verdad? Esa planificación de los incrementos tiene que ser realizado en medida que podamos ir enganchando cada uno de estos incrementos de manera a que nosotros podamos ir creciendo o llegando al sistema en sí que queremos desarrollar, ¿sí? ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Consultas, profe. ¿Tienes algo que agregar? Una pregunta, profe. Sí. Para el desarrollo de aplicaciones así desde cero también, o sea, se usa este tipo de modelos. Sí, sí. Porque en la ventaja dice desarrollo complemento de una aplicación con entregas funcionales que completo satisfacen. dice. Desarrollo completo de una aplicación con entregas funcionales que satisfacen. ¿Sí? Entiendo. Esto se puede aplicar a desarrollos a medidas, se puede aplicar a implementaciones de sistemas, ¿verdad? Se puede aplicar a cualquier contexto, ¿sí? ¿Verdad? Pero la idea es que se haga el desarrollo. Es decir, cuando se refiere en la ventaja, cuando se dice desarrollo completo, ¿verdad? No es necesariamente que vos vas a codificar todo el sistema, ¿verdad? Puede ser un escenario ese, ¿verdad? Que vos codifiques desde la línea 1 hasta la línea N de una aplicación, pero puede que vos, qué sé yo, tengas un sistema y tengas que integrar
o tengas que ampliar sus funcionalidades, este tipo de modelo también se va a aplicar a ese tipo de, de situaciones, ¿verdad? Y yo quería agregar nomás, acá se ve perfectamente el sostén del cascada en el incremental, ¿verdad? Este fue uno de los que surge y se usó muchísimo tiempo hasta que surgen los ágiles, prácticamente el incremental era el más popular, digamos, porque justamente abrió esa posibilidad sin dejar de hacer todas las fases de un desarrollo, pero con funcionalidades como dice ahí. Yo ya te entrego y encima también se podía corregir por partes, ¿verdad? A veces, por ejemplo, está todo el sistema, pero el módulo de caja quieren innovar, por ejemplo, con algún know-how o algo así. Esto sirve mucho. ¿Consultas? No hay nada en el chat. ¿Seguimos? Sí, así como les dije al inicio, ¿sí? Estos son 4 modelos, ¿sí? ¿Verdad? Si nos ponemos a mirar la biografía, vamos a encontrar un montón de modelos, de variaciones de estos modelos, eh, modelos que no hablamos aquí, ¿sí? ¿Verdad? Eh, el conjunto de modelos de la ingeniería, eso se da, esto no es un estándar, esto es un conjunto de buenas prácticas y en base a ese conjunto de nuevas prácticas se va documentando, ¿sí? Algunas llegaron a ser estándares y vamos a ver ahora más adelante con los requerimientos de que hay normas que sí llegaron a ser estándares, hay normas que no, ¿verdad? De hecho, el SWIBOK, que es uno de los materiales complementarios que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Es un libro que se reusa, ¿sí? Es decir, las prácticas del SWIBOK son prácticas que se usan un montón, ¿verdad? Pero que no son una norma, es un conjunto de gente que se juntó y documentó lo que para ellos, ¿verdad? Les sirvió en su momento, sus buenas prácticas Buenas. y de eso fueron compartiendo con la comunidad y la gente fue absorbiendo ese conocimiento. Y hay que tener en cuenta que todas estas buenas prácticas están metidas en todos estos modelos. ¿Y por qué en la bibliografía hay mucho? ¿Y por qué se ven como que los troncales nomás? Porque también se hicieron híbridos según ciertos autores, ciertos mentores de la ingeniería, y se empezaron a hacer híbridos, ¿verdad? O sea, yo mezclo este con este, ¿por qué? Porque las metodologías en la ingeniería de software se determina de acuerdo al caso, de acuerdo al tipo de proyecto que yo tengo. Por eso que nosotros le decimos que uno no desecha al otro, al contrario, se complementan, se apoyan. Entonces yo empiezo a hacer un híbrido y por ahí dicen ellos, vos sabes que a mí me resultó muy bien, qué sé yo, se juntan 2, 3, empiezan a normalizar y por eso en la web hay millones y millones de nombres, ¿verdad? Moderno, incremental, moderno, nuevo, y que, nombres podemos, porque ya son una mezclita de todo, ¿verdad? Eso nomás, profe. Consulta hasta aquí. Bueno, entonces cuando inició el año 2000, ¿verdad? Me encanta. Cuando inició el año 2000, eh, surge ciertas situaciones en el mercado, ¿verdad? Empieza a salir el tema de la innovación, las empresas empiezan a competir un montón en tiempos, de que el tiempo de que mi producto esté disponible en el mercado era algo súper importante, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a implementar las metodologías tradicionales de software, ¿verdad? Nos acompañan un montón de carga, digámosle, ¿verdad? Tipo los diferentes roles que pueden haber en un proceso, que las documentaciones que tenemos que hacer, que la ERS, que el diseño, que el documento de prueba, que el plan de no sé qué, ¿verdad? Entonces, ese conjunto de artefactos o esa carga que están asociados a los modelos tradicionales no permitía de que los productos salgan en los tiempos
que se requerían, ¿sí? Entonces, por eso ahí surge el concepto de agilidad, ¿sí? Cuando surge el concepto de agilidad, ¿verdad? Sale la primera definición sale en el 2001, que es con el manifiesto ágil, ¿verdad? Entonces, el manifiesto de desarrollo ágil lo que dice es, ¿verdad?, que vamos a priorizar la integración o el contacto de los individuos, ¿verdad?, y las interacciones que puedan haber entre los individuos antes que los procesos y las herramientas, ¿sí? Vamos a priorizar lo que es el software funcional antes que una extensísima documentación. Y ahí hago énfasis en extensísima documentación, ¿sí? Justo te iba a decir, Sí, sin dejar de documentar, ¿eh? Sin exactamente, ¿verdad? dejar de Tipo, documentar. es decir, el manifiesto ágil lo que dice es, vamos a priorizar el software, pero no nos vamos a preocupar tanto por documentar, vamos a documentar, pero no tan extenso, ¿sí? Después vamos a priorizar la colaboración con el cliente antes de lo que está escrito en un papel. Es decir, eso es lo que dice el manifiesto, pero después vamos a ir hablando un poco más en detalle de esto, ¿verdad? Y vamos a priorizar también que mi respuesta al cambio antes de seguir los planes propiamente dichos, antes de seguir el cronograma, antes de seguir un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí lo que surge es podemos decir, tipo un paradigma diferente de trabajo, ¿sí? ¿Verdad? Es decir, antes cuando las documentaciones eran súper importantes, ¿verdad? Hoy eh, el software funcional es más importante que 1000 páginas de documentación. Podemos tener 10, ¿sí? Podemos documentar en 10 páginas, ¿verdad? Pero seguimos documentando, ¿sí? Bueno, entonces este cambio lo que hace es que de las metodologías tradicionales podamos saltar a las metodologías ágiles. Y ahí nacen un conjunto de metodologías de vuelta, ¿verdad? Con otro tipo de enfoque. Bueno, entonces, ¿verdad? Lo que es importante también decir de las metodologías ágiles es que se definen un conjunto de prácticas, ¿verdad? Es decir, qué sé yo, que una práctica puede ser que nos reunamos todos los días, que nuestra iteración, ¿verdad? Digámosle, nuestra iteración de trabajo tiene que ser corta, tiene que ser como máximo de 15 días. Que realicemos verificaciones en pares, ¿sí? Sí, esas son las ciertas prácticas ágiles que se detectaron y que se encontraron en muchas metodologías, ¿verdad? Entonces, esta gráfica lo que habla es un poco, voy a colocarle después en el chat, ¿verdad?, el link, donde un investigador de metodologías ágiles, él categorizó las prácticas ágiles en todo esto, creo que son casi más de 30 prácticas, ¿sí? Más de 40 luego. Entonces él fue diciendo, ok, programación en pares. Programación en pares podemos encontrar en XP, ¿verdad? Entonces una práctica propia de XP. Y ahí podemos ver que hay ciertas prácticas que están englobadas en más de una metodología, otras que están en ninguna metodología, ¿sí? Otras que sí están en metodologías en específico, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Pero al final es un conjunto de prácticas que lo que hace es permitirnos a nosotros dar agilidad y de esa manera también identificarlo dentro de cada una de estas metodologías o marcos de trabajo, como le llaman. Nosotros en particular vamos a ver dos de ellas. Vamos a ver Scrum y vamos a ver Kanban, ¿sí? XP y Lean son dos metodologías muy populares también, dos metodologías ágiles muy populares, pero nosotros en este curso no lo vamos a ver. También, a ver un poco, quería compartir un poquito con ustedes también esto.
Voy a dejar de compartir mi presentación y a ver, voy a compartir una de mis pestañas un ratito. Bueno, Helen, también es importante destacar, sí, ¿verdad? Que las metodologías ágiles, así como ustedes ven, es nuevita, ¿verdad? ¿Pero por qué? Por la necesidad de las respuestas rápidas. O sea, todo se aceleró, pero también porque se empezó a conocer más, ¿verdad? Antes nosotros teníamos que analizar esto, no teníamos que equivocarnos, no podíamos pasar al otro proceso sin terminar esta parte, ¿verdad? Y así fue también acompañando un poco el ritmo tanto de hardware como de software y nos acelera un poquitito en las respuestas, ¿verdad? Así como dimos el ejemplo del COVID, anteriormente teníamos otras situaciones que exigen un ritmo un poco más acelerado de respuesta. No podíamos estar perdiendo tiempo en analizar todos unos requerimientos que ni siquiera no conocíamos, ¿verdad? Entonces, ahí es la palabra de ágil, de respuesta, de acción, ¿verdad? Eso nomás, comparando con la otra, ¿verdad? tipo, quería compartir más con ustedes. Hay un instrumento que anualmente una compañía recaba información mediante una encuesta que se llama el State of Agile Report. Anualmente se quita esto, ¿verdad? El último reporte que hay es del año 2021, el del año 2022 todavía no salió, ¿sí? Pero es importante y quería compartir con ustedes porque es importante ver algunos números, ¿verdad? Por ejemplo, ¿en qué áreas de la organización se adoptó los principios y las prácticas ágiles? Y el 86% de las empresas respondió que estas prácticas son utilizadas en lo que es el desarrollo de software, ¿verdad? Aparte, habla un poco de las razones más importantes por qué las empresas empezaron a adoptar este tipo de metodologías, ¿verdad? Entonces, tipo, es interesante también mirar un poco cómo las empresas, eh, mayormente el exterior, porque esta es una encuesta internacional, ¿verdad? Van tomando cuáles fueron los puntos más importantes durante todo el proceso que ellos tuvieron en la implementación de metodologías ágiles, cuáles fueron sus métricas sus, que era, era satisfacción, no de éxito, ¿sí? Bueno, y acá un montón de otras variables que es importante saber. Después tenemos aquí un poquito más abajo, habla un poco de cuáles son las metodologías ágiles más populares, cuáles son las que más se utilizan y su nivel de madurez, ¿sí? Acá, por ejemplo, vemos que Scrum básicamente es una metodología muy popular. Entonces hay un montón de cosas sobre Scrum en todos lados. ¿Sí? Leyendo la web luego ya te das cuenta de eso. ¿Sí? Y cuáles son las prácticas ágiles y las técnicas que más se utilizan en el día a día. Por ejemplo, las reuniones diarias, las reuniones retrospectivas. Es decir, él va categorizando y mostrando cuáles son las prácticas que las empresas más utilizan. ¿Sí? Ese tipo para que ustedes puedan tener y puedan mirar. Acá hay cosas interesantes, cuáles son aquellas empresas que más ágiles, es decir, aquellas herramientas ágiles que le dan soporte, sí, ¿verdad? Jaira es uno de los que más se utilizan, ¿sí? Y fíjense de que hay mucha gente que gestiona sus proyectos ágiles con Excel, eso es cierto, ¿verdad? Eh, Aquí tenemos Trello como uno de ellos, acá tenemos Google Docs también, ¿verdad? No necesariamente necesitamos una herramienta super mega poderosa para poder gestionar, sino que con herramientas sencillas también es importante. Y ese es uno de los plus de la agilidad, ¿verdad? Que podemos ser, profesionalizarnos, especializarnos en la agilidad misma y no en una herramienta dependiente, ¿verdad? Como antes teníamos que usar para generar los diccionarios y todo eso, ¿verdad? Y bueno, y después ya hay algunas variables para la parte de DevOps que de alguna manera influye bastante en la parte
en la parte de la agilidad de los procesos, ¿verdad? Y acá habla un poco de dónde, estos datos, de dónde fueron sacados, ¿verdad? Mayormente, el 40% de estos datos fueron quitados de empresas norteamericanas. Tipo, para compartir con ustedes esta información, le puedo dejar también el link en la plataforma para que lo puedan ver un poquito más en detalle más adelante, ¿sí? Bueno, voy a volver a mi presentación un ratito. Buenísimo, profe. Este switch de cosas, ¿sí? Compartir toda la pantalla es todo un tema. Ay, sí, Dios mío. Bueno, entonces, como les dije, vamos a ver dos metodologías en particulares, ¿sí? Hoy vamos a hablar muy a grandes rasgos de estas dos. Y con esto vamos a dar una introducción ya a lo que va a ser el proyecto de software que vamos a ir desarrollando, ¿sí? Estas dos metodologías van a ser de suma importancia, ¿verdad? Entonces, la comprensión de estas metodologías lo van a tener que tener, ¿verdad? Nosotros le vamos a dar una introducción a las metodologías y bueno, y con eso para la próxima clase ya vamos a esperar algunas consultas. Van a tener acceso a ciertos materiales también dentro de la plataforma y vamos a ir hablando de cuestiones mucho más específicas con las consultas de ustedes, ¿verdad? Primero vamos a hablar de Kanban, ¿verdad? Kanban es una metodología que básicamente lo que mide, ¿verdad? Es el flujo o la actividad de las tareas en el tiempo, ¿sí? Básicamente cuando hablamos de Kanban hablamos del tablero, ¿sí? Es decir, la metodología Kanban se basa en el tablero donde yo tengo unas columnas y tengo un conjunto de tareas asociadas a esas columnas y voy moviendo esas tareas en base a cómo van pasando de estado esas tareas, ¿sí? Kanban se suele utilizar mucho en sistemas cuando hay de producción, ¿sí? Cuando hay un flujo de producción. Se suele utilizar también en contextos de soporte de usuarios cuando llegan incidencias y yo tengo que priorizar para saber cuáles son las incidencias que ya llegaron, cuáles son las que se están haciendo. Es decir, la premisa dentro de la metodología es el flujo del tablero. Es decir, siempre tiene que circular a cierta velocidad las tareas dentro del tablero, ¿sí? Podemos tener tableros muy simples como el que está hacia la izquierda, ¿verdad? Eso es lo más simple que podemos ver de un tablero donde yo tengo 3 columnas que son que está agrupadas las tareas por lo que está por hacer, lo que se está haciendo y lo que está hecho, ¿sí? O puedo tener tableros más complejos donde yo puedo definir, por ejemplo, actividades y dentro de esas actividades subcolumnas de vuelta, ¿sí? Por dar un ejemplo, qué sé yo, podemos decir que la actividad 1 sea análisis y yo tengo ciertas tareas de análisis que tienen dos estados, haciendo y hecho, ¿sí? Y así va corriendo en el tablero por cada una de esas actividades, ¿está bien? Siempre el flujo del tablero va a ir de izquierda a derecha, ¿verdad? Y lo que se va a medir siempre es el flujo del trabajo, ¿verdad? Hay un concepto que está muy relacionado con el Kanban, ¿verdad? Que es el concepto del WIP, ¿verdad? Que es Work in Progress. Vamos a suponer que yo tengo un equipo de trabajo de 5 personas, ¿sí? Entonces, el WIP lo que mide es la cantidad de trabajo en paralelo que yo puedo hacer como máximo, ¿sí? Entonces, ¿cuánta tarea yo puedo tener, qué sé yo, en el doing a la vez, ¿verdad? Si tengo 5 personas trabajando en un proyecto, probablemente en el doing como máximo voy a poder tener 5, ¿verdad? Porque ya son 5 líneas de trabajo la que yo tengo, ¿verdad? Entonces, el Work in Progress mide eso, ¿verdad? Cuánto trabajo se está realizando dentro del flujo.
¿sí? Y bueno, y hay un montón de formas de graficar este tablero, ¿sí? Hay gente que lo tiene como un tablero móvil, que lo prepara dentro de una cartulina y va en sus reuniones con su tablerito de aquí para allá. Ustedes pueden ver en entornos de trabajo que están por las pizarras, por las paredes, por pizarras de corcho, también se suelen armar bastante, ¿sí? O hay gente también que suele utilizar las herramientas en la web para, para simular estos tableros. Por ejemplo, un ejemplo muy común es el Trello. El Trello es una herramienta que nos permite a nosotros definir eh, los flujos de trabajo y poder crear historias de usuario o tareas dentro del tablero y ir gestionando eso en particular, ¿sí? Bueno, hasta ahí es Canva. No, ¿hay alguna duda aquí? Lo que es común, es decir, lo que es común que se haga es que se junte, es decir, el Kanban se suele juntar con otro tipo de metodología. De hecho, si ustedes ven en el reporte que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Después de Scrum, hay una variable que le llaman Scrumban, ¿verdad? Así que básicamente es la utilización de la metodología del Scrum con los tableros, ¿verdad? Entonces, que es muy común que una implementación de esa, ¿verdad? ¿Hay consultas hasta aquí? Consultas. Profe, una Sí. pregunta. ¿Qué pasa si una tarea está mal hecha y se devuelve, se tiene que hacer un back? O sea, se tiene que volver a otro lugar. Ok, sí, ahí hay que ver varias formas, ¿verdad? Tipo, si yo tengo la tarea A que está en la presentación, ya en la columna DOM, ¿sí? Que de hecho, ¿verdad? Yo encuentro que hay un bug, entonces se puede agregar nomás otra tarea nueva de corrección de ese bug. De hecho, es decir, la tarea A ya va a estar hecha, ya va a estar terminada, ¿sí? Entonces, lo que se hace es crear una nueva tarea asociada a una corrección específica de esa funcionalidad que ya puede existir, ¿sí? ¿Está bien? Gracias. Dale. ¿Alguna otra consulta? Se mantiene la integridad, o sea, que se mantiene como un historial, la trayectoria de ese hasta que termine, ¿verdad? Y después si hay algo, es como que se agrega otra, o sea, no es que nosotros le retrocedemos, se va, tiene su camino y termina y ahí vemos qué hacemos, ¿verdad? Más o menos así es la idea. Sí. Profe, la prioridad es de arriba para abajo, ¿verdad? Dice Alistair. Alistair. No necesariamente, Alicia, es decir, la metodología no especifica eso, ¿verdad? Pero, qué sé yo, los equipos de trabajo pueden definir, ok, los más prioritarios están hacia arriba, los más es decir, lo que se suele hacer es que dentro de cada una de esas tarjetitas, digámosles las tarjetitas, hay la información de la prioridad, ¿verdad? Y vamos a verlo más adelante, qué es lo que es prioridad, ¿sí? Porque vamos a ver de que la prioridad para el cliente puede ser que no sea la misma prioridad que nosotros internamente en el equipo tengamos, ¿sí? Entonces, hay que definir ahí qué es lo que es prioridad. Y vamos a verlo un poquito más adelante. Pero, es decir, la metodología no implica que el que esté más arriba sea más prioritario que el que esté más abajo, ¿verdad? Es decir, eso no tiene nada que ver. De repente, en algunos lugares sí se puede definir en la forma de trabajo que se agrupen los más prioritarios hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Es decir, eso ya va a depender de la implementación que se haga en cada lugar. Una última pregunta, profe. Sí, ¿Ves en la última columna DOM, sí, si se pasan tareas y en sí, este tipo de herramientas digitales al menos vos podés colocar tanto arriba como abajo? sí. ¿Qué orden se sigue en este caso? O sea, si termina primero la tarea C, después se termina la tarea A, ¿esto debería colocarse arriba o abajo? Ya no importa, eso no importa, no implica, No existe una no existe correlatividad una entre las correlación tareas. en el orden. No.
Correlativismo no existe, o sea, es un nombre nomás. Eso va a Mm, tener nombres. mm, Pueden ser números también, pero no implica secuencialidad, mm. porque son tareas a realizarse y realmente están hechas o están siendo trabajadas doing cuando yo estoy trabajando, ¿verdad? Estoy trabajando, hoy trabajé 8 horas, mañana 8 horas y después le doy, ok, jefe, terminé, done, ¿verdad? Esa es la idea de cada una de las tareas, ¿sí? Genial, profe. Gracias. Bueno, y después está, es decir, para seguir un poquitito nomás, ¿verdad? Vamos a empezar un poco a hablar de Scrum. Scrum realmente le decimos metodología ágil, pero realmente es un entorno de proceso, un marco de proceso, le suelen decir, ¿verdad? Eh, hay gente que dice que van a leer en algunos lados que dice que no, Scrum no es una metodología, sino que es un marco de proceso, ¿sí? ¿A qué se refieren con marcos de proceso? Es decir, em, se refiere a que Scrum lo que te da es un conjunto de elementos para que vos puedas organizarte y definiciones, ¿verdad? Entonces, Scrum es, voy a hablar como metodología, ¿verdad? Porque hablamos de los métodos de proceso, ahora voy a hablarlo como una metodología, ¿sí? Más populares que se está implementando hoy, ¿verdad? Bueno, y básicamente Scrum lo que hace es definir un flujo de actividades para poder cubrir ciertos conceptos que ya estuvimos hablando, ¿verdad? Hablamos anteriormente de lo que era la iteración, ¿sí? Hablamos que en los modelos tradicionales nosotros podemos definir iteraciones, ¿verdad? O incrementos, ¿verdad? ¿Tá? Entonces Scrum hoy nos dice, sí, el concepto de, de dividir el tiempo en pequeños entregables es correcto, ¿sí? Entonces, él divide el tiempo de trabajo en, em, en pequeñas líneas del tiempo que se denominan sprint, ¿sí? ¿Qué son los sprints? Los sprints son la duración de cada iteración, digámosle, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo hoy comienzo un proyecto con Scrum y lo primero que yo voy a hacer es planificar un sprint, ¿verdad? Voy a definir lo que es un sprint. Yo voy a definir, ok, Scrum me dice que la duración de mi sprint no puede ser mayor a 30 días, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las metodologías ágiles se basan en periodos de tiempo corto para la entrega de los incrementos, ¿sí? Eh, y dice que como máximo puede ser de 30 días, pero Scrum sugiere otra vez que un número ideal, ¿verdad? O la comunidad sugiere que es 15 días es una duración ideal para un sprint, ¿sí? Entonces, en el tiempo de la aplicación de mi modelo, yo voy a definir sprints, ¿verdad? Y dentro de cada sprint yo voy a trabajar con un conjunto de tareas o user stories le llaman en las metodologías ágiles o historias de usuario. Las historias de usuario vendrían a ser vendría a ser lo que quiere el cliente, ¿verdad? Pero en las metodologías ágiles, las historias de usuario, por definición, se espera que sean escritos por los propios usuarios. Y vamos a verlo más adelante cómo se definen las historias de usuario. Entonces, dentro de un sprint, yo voy a tener historias de usuario. Pero, bueno, es decir, esas historias de usuario no necesariamente van a entrar directamente en un sprint. Yo antes de comenzar mi proceso ágil, yo le voy a decir al cliente, anotame todo lo que vos querés, ¿sí? Es decir, o lo que tenés vos en mente. Entonces, él va a ir haciendo sus historias de usuario. Cada historia de usuario que él escribe, ¿verdad? O él define, dentro del Scrum va a ir al Product Backlog, ¿sí? El Product Backlog sería una bolsa, es decir, es la bolsa o el conjunto de
user stories que no están asociados a ningún sprint, ¿sí? Entonces, el usuario o nuestro cliente dentro de Scrum también tiene un nombre en específico que se llama Product Owner, ¿sí? O dueño del producto. Realmente, Scrum define 4 roles principales dentro de su proyecto. Uno de ellos es el Product Owner, que es el rol que le permite al cliente involucrarse dentro del equipo de desarrollo. Después tenemos el rol del Scrum Manager o el Scrum Master, ¿verdad? En algunas bibliografías lo van a llamar así. Mayormente se le llama Scrum Master, que sería un miembro dentro del equipo que básicamente es el facilitador de organización, ¿sí? A diferencia de las metodologías tradicionales, ¿verdad? En Scrum, en las metodologías ágil, se trata de minimizar ese tema de que eh, eh, de, de tener muchos roles, ¿verdad? Y que esos roles sean muy jerárquicos, ¿verdad? Entonces, dentro del Scrum, eh, tenemos el Scrum Master, que es un miembro del equipo que lo que hace es facilitar las tareas dentro con los otros miembros, ¿sí? Después tenemos el equipo propiamente dicho, que son todos los otros desarrolladores o miembros del equipo técnico, ¿verdad? Y podría darse, ¿verdad? Es decir, podrían incluirse algunos roles de interesados en el caso de que se requieran, ¿verdad? Por ejemplo, el Product Owner generalmente es una persona que puede representar una organización de 5.000 personas, ¿verdad? Y que para ciertos sprints en particular, donde se van a tratar ciertos módulos en específico, él tenga que llamar a ciertas personas interesadas que sí tengan una lógica o tengan mayor información sobre lo que se va a desarrollar dentro de ese sprint, ¿sí? Bueno, entonces ahí definimos los roles dentro de lo que es el Scrum, ¿sí? Entonces, volviéndonos más a nuestro flujo de proceso, es decir, el Product Owner es el que va a definir las historias de usuario, ¿verdad? Estas historias de usuario, una vez que va a comenzar el proceso, van a entrar dentro del sprint, ¿sí? De acuerdo a lo que se puede desarrollar en ese tiempo que se definió ese sprint. Y eso va a entrar dentro de un ciclo de desarrollo por la duración del sprint, que puede ser 15 días. Al finalizar ese sprint, al llegar al día 15, nosotros lo que vamos a tener es un incremento, ¿sí? Es una parte funcional del producto, ¿tá? Y esa parte funcional del producto va a ser revisada por los miembros del equipo, ¿verdad? Para luego ser aprobado o no, para poder volver a comenzar de vuelta los sprints, el siguiente sprint, ¿sí? Dentro de, es decir, todo esto que les comenté, ¿verdad? Se hace en base a ciertas reuniones que están definidas en la metodología. La reunión inicial dentro de la metodología es la reunión de planificación, donde básicamente todo el equipo, el Product Owner, el Scrum Master, el equipo de desarrollo y los interesados si están involucrados, ¿sí? Vienen y se sientan y miran el Product Backlog. El Product Backlog dijimos que es la bolsa donde están todas las historias de usuario. Y en esa bolsa van a ver, ok, nosotros tenemos 15 días de trabajo. ¿Sobre qué vamos a trabajar? ¿Verdad? Entonces se va analizando, el equipo va analizando cuáles son las historias de usuario que definió el cliente, si se tiene que refinar, si hay cosas que se entienden, si hay cosas que no se entienden. También se hacen las estimaciones y vamos a ver las técnicas de estimaciones que pueden haber dentro de este tipo de metodologías, ¿sí? Un poquito más adelante. Y bueno, y la reunión de planificación termina, ¿verdad? La reunión de planificación termina con el conjunto de historias de usuarios que se va a trabajar en ese sprint, ¿sí? Una vez que yo tenga seleccionada ese conjunto de historias de usuarios, esos se asignan a ese sprint y entran en el concepto de lo que es el sprint backlog o la pila del sprint, que serían todas aquellas historias de usuarios que están asociadas al sprint, ¿sí? Se trabaja sobre eso y ahí, es decir, una vez iniciado el sprint,
hay una reunión que se realiza todos los días, ¿verdad? Que se llama el daily, el daily meeting, ¿verdad? O la reunión diaria. En esa reunión diaria lo que se busca es responder 3 preguntas y solamente 3 preguntas. Y si vamos a ser puristas en la metodología, no tenemos que hablar más de nada en esta reunión, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Sí? Y si tengo inconvenientes para avanzar en mis tareas, ¿sí? Esta reunión diaria tiene que ser lo más corta posible, ¿verdad? Recomendaciones tipo, el equipo no tiene lo que estar sentado, tiene que estar parado para que la gente se apure luego en terminar esta reunión. Se tiene que hablar solamente de estos 3 puntos. Y si hay cuestiones que se necesitan hablar, se van a hablar en otro momento, no en esa reunión diaria, ¿está bien? Esta reunión diaria sirve para que todo el equipo esté al tanto de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Qué es lo que se está desarrollando, si hay cuestiones que se tienen que ajustar, si mi user history está relacionado con el user history de mi compañero de trabajo, para poder ir ajustándole, o si yo necesito, tengo algún inconveniente, cómo podemos ver de solucionar y avanzar, ¿sí? Bueno, entonces todas las reuniones diarias se realizan generalmente cada día, ¿verdad? Hay implementaciones que lo que hacen es tipo, no nos vamos a reunir todos los días, vamos a reunirnos día de por medio, pero si vamos a ser puristas en las metodologías, tiene que ser todos los días, ¿sí? Y por último, tenemos la reunión de revisión del sprint. Al último día, en el día 15 de nuestro sprint, nos reunimos de vuelta y mostramos, estos fueron los user stories que se terminó, ¿verdad? Ahí los clientes ven si están de acuerdo a sus requerimientos, se valida si los user stories están completos, ¿sí? Y termina ahí el sprint, ¿sí? Con la validación. Se cierran los user stories si se hace falta y se vuelve otra vez el proceso. Hay una reunión que no está aquí en esta diapositiva, pero está en el material de ustedes, que es la reunión de retrospectiva. Es decir, esa reunión de retrospectiva es realmente una reunión que se hace después de la reunión de revisión del sprint, que no se habla más del incremento, sino que se habla más de la metodología. La reunión de retrospectiva lo que trata es que el equipo pueda analizarse internamente cómo está trabajando, ¿verdad? Si estamos comprometidos con nuestras estimaciones, si de repente hay algunos factores que pueden influir en el trabajo de la agilidad de los sprints, se mide qué tanto está cohesivo el equipo o si la velocidad está de acuerdo a lo que se espera, si hay inconvenientes. Bueno, la reunión de retrospectiva es una reunión interna del equipo para poder documentar las lecciones aprendidas, para poder autoevaluarse, ¿sí? Hay alguna consulta, bueno, y básicamente esto es Scrum. Scrum, una vez que nosotros hacemos nuestra reunión de revisión de sprint, nuestra retrospectiva, y comenzamos de vuelta. Vemos nuestros backlog, comenzamos nuestra reunión del planning, seleccionamos los user stories y así sucesivamente hasta que podamos llegar a todos los incrementos que fueron solicitados por el cliente. Y ahora sí, ¿hay alguna consulta hasta aquí? Consultas. De repente puede ser así, muchísima información de una. Puede ser muchísima información de una y vamos, es decir, la idea es hoy ver una visión general, ¿sí? Y más adelante vamos a ir viendo un poquito más en detalle, ¿está bien? Consultas hasta aquí. ¿Me escuchan? Todo bien, profe. ¿Está bien? ¿Profe Carol? Sí. No sé, Cristian parece que quería hablar. Todo claro, profe. La idea que nosotros tenemos es que justamente, ¿por qué hacemos énfasis en estos dos? Porque nosotros vamos a trabajar con estos dos en el proyecto, ¿verdad? Entonces necesitamos que ustedes tengan este conocimiento, ¿verdad? Si quedó medio claro, entonces seguimos, ¿verdad, profe? Sí, hace más de una hora estoy hablando, profe. Dijiste que
al final se tiene una reunión final Sí, con el cliente, sí, creo, sí, y ahí se determina si todos los trabajos del sprint están bien o no. sí, Si hay un error o algo no va acorde a lo que se dijo con el cliente o lo que se sí, acordó con el cliente, sí, ¿esto pasa a ser parte de un nuevo sprint sí. o debe terminar el sprint con estas correcciones? No, 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 eso ya pasa para el próximo sprint, pero el user history va a terminar como que no se terminó, inconcluso. Mm. ¿sí? No va a ser un logrado ahí, ¿sí? Pendiente o inconcluso, qué sé yo. No, Parcialmente, no parcialmente, no terminado. ¿está bien? Pero eso, es decir, el sprint En esta, termina con la reunión de revisión, ¿verdad? En todo caso, lo que va a hacer es, tipo, se ajusta y se ajustan los requerimientos o si los requerimientos estaban bien y no se terminó, se vuelve a meter para el próximo sprint, ¿sí? Ok, profe. Gracias. Dale. ¿no más preguntas? Bueno, y No. hablamos mucho de los user stories o las historias de usuario, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de las metodologías tradicionales, vamos a hablar mucho de los requerimientos, mucho de los requerimientos, de hecho, ¿verdad? Pero en las metodologías ágiles vamos a hablar de las historias de usuarios, ¿verdad? Y, es decir, por más de que los dos conceptos sean equivalentes, podemos decir que son equivalentes porque los requerimientos reflejan las necesidades de los usuarios y la historia de usuarios también reflejan las necesidades de los usuarios, se escriben de forma diferente, ¿sí? Generalmente, y lo vamos a ver, y lo van a ver en el material de requerimientos que está preparado en la plataforma, los requerimientos se escriben en forma narrativa, ¿sí? En función a lo que se espera que el sistema va a hacer, ¿sí? ¿Verdad? Entonces, qué sé yo, digamos que el sistema va a permitir el registro de los clientes, por decir así, un requerimiento muy general. Es decir, no, si hoy tenemos que evaluar, mi requerimiento está incorrecto, ¿verdad? Pero, tipo, por darles un ejemplo, ¿verdad? Eh, entonces, fíjense de que las historias de usuarios tienen otra forma de redactarse. Generalmente las historias de usuarios se van a, es decir, primero aparte que tienen que estar redactados por el cliente, siempre van a ser en función de estas tres premisas, ¿verdad? Como administrador del sistema, por ejemplo, ¿sí? Quiero registrar eh, los usuarios del sistema, ¿sí? Entonces, ahí podemos ver de que las historias de usuarios tienen una forma de redactarse en función al cómo quiero para, ¿sí? Y, y equivalen a lo mismo que serían los requerimientos funcionales dentro del el esquema tradicional, ¿verdad? También, es decir, cabe resaltar que de repente una historia de usuarios puede agrupar, haciendo una analogía a la metodología tradicional, una historia de usuario puede agrupar un conjunto de requerimientos funcionales y no funcionales dentro de la metodología tradicional, ¿sí? Eh, entonces, también, es decir, dentro de cuando definimos historias de usuarios, ¿sí? Es decir, es importante que la persona que está describiendo pueda decirme, ok, como este rol yo necesito ver un evento ahí, ¿verdad? Y que tenga cierto comportamiento para algo, ¿sí? Aparte de esa definición, yo tengo que definir cuáles van a ser los criterios de aceptación, ¿sí? El desarrollador o el miembro del equipo dentro de la metodología ágil tiene que saber que cuando él llegue a su reunión de revisión del sprint, van a ser los criterios de aceptación para saber si mi user history o mi historia de usuario está hecha o no, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, que hay unos ejemplos de criterios de aceptación, que el tiempo del cálculo tiene que ser aproximadamente 5 segundos,
¿sí? Y yo puedo definir varios criterios de qué es lo que yo le voy a medir al verificar esa historia de usuario para poder decir, ok, esta historia de usuario está correcta, ¿está bien? Entonces, es una buena práctica que yo cuando por cada historia de usuario que yo le pido a mi cliente que me defina, yo también le pida cuáles van a ser los criterios de aceptación, cuáles van a ser los criterios que vas a tener en cuenta para decirme que esto esté bien o esto esté mal, ¿sí? Dentro de las metodologías ágiles y dentro mismo de Scrum, si ustedes leen la documentación, antes de entrar luego a la metodología, él habla sobre la definición del DAM, ¿verdad? O de lo que está hecho, ¿sí? La definición de hecho es una definición que antes de implementar cualquier tipo de metodología ágil se tiene que realizar, ¿verdad? ¿Qué significa que una historia de usuario esté hecha? Que yo haya actualizado los tableros, que yo haya realizado la documentación de arquitectura mínima, que yo haya, qué sé yo, realizado los casos de prueba documentados para esta funcionalidad, que yo haya documentado mi código, ¿verdad? Entonces, si alguno de esos criterios, ¿verdad?, yo no cumplo a la hora de entregar una historia de usuario, entonces yo no puedo dar por hecho eh, esa historia de usuario, ¿verdad? Entonces, esos son también algunos conceptos importantes que están asociados al, eh, a la historia de usuario y también está relacionado con la pregunta que hizo el compañero hace rato, ¿verdad? Tipo, que en la revisión que en la reunión de revisión, ¿qué pasa si algo no está terminado, ¿verdad? Entonces, va a entrar de vuelta al sprint, pero esa definición de no estar terminado está asociado a mi definición de hecho que yo tengo dentro de mi metodología y también va a estar asociado a los criterios de aceptación que yo tenga por cada historia de usuario, ¿sí? Consultas hasta aquí. Consultas. Demasiado claro todo. Para mí que hay mucha información así de repente. No. Vamos a ver el viernes. El lunes, no, el viernes, exactamente. El viernes por el lunes. Tenemos feriado. Sí. Ahí sí que Ricardo va a tener que leer sí o sí. Bueno, Sí, ustedes ya dentro de la plataforma tienen visible el enunciado del proyecto, ¿sí?, que está en la parte inferior de todos los bloques de los módulos. Tienen un bloque que se llama proyecto, ¿sí? En ese bloque ya van a tener el enunciado genérico que le habíamos hablado la vez pasada. Voy a tratar un poco yo de abrir y compartir también. Bueno, voy a dejar de compartir mi presentación. Bueno, y vamos a empezar a hablar del proyecto. Vamos a mirar el enunciado. Pero, es decir, tipo, para terminar más yo mi presentación acá, ¿verdad? Tipo, hoy vamos a ver un poco del enunciado general. Dentro de la plataforma también tienen la guía del proyecto, ¿verdad? Este viernes 25 tenemos una clase de consultas. Nosotros esperamos que ustedes vengan con muchas dudas para esa clase, ¿sí? Y vamos a empezar a hacer aclaraciones sobre el módulo o la teoría de la ERS, ¿verdad? Entonces también esperamos que vengan con dudas sobre la parte teórica de la ERS. El viernes 4 de abril, tenemos nuestro primer checkpoint. Habíamos hablado que los checkpoints son entregas parciales, que no tienen ningún peso sobre el puntaje, pero es importante para ustedes que vayan entregando los checkpoints para saber si van trabajando de manera correcta o puedan tener algún feedback nuestro, ¿sí? Y el lunes 7 vamos a tener la presentación de los prototipos por parte de ustedes, ¿sí? El lunes 7 vamos a conectarnos aquí y cada grupo va a hacer una presentación de sus prototipos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con la presentación de sus prototipos? ¿Qué es lo que ustedes están entendiendo del sistema?
No hace falta que sean todos los prototipos del sistema. Pueden ser los prototipos de un módulo en específico o pueden ser los prototipos de alguna funcionalidad que ustedes creen que sea importante dentro del sistema o que ustedes necesitan aclaraciones o cuestiones así, ¿verdad? Excepcionalmente, si es el lunes 7, no terminamos la presentación de los prototipos, lo haremos también el 11, ¿sí? Pero, es decir, en principio la idea es terminar ese lunes 7. Entonces, no queremos ningún grupo que, no, profe, nosotros vamos a presentar el viernes, el 11, ¿verdad? No. Es decir, si nosotros el lunes 7 nos conectamos a las 4 pero a las 5 terminamos y ya no hay más grupos que quieran, es decir, ahí terminamos la presentación de los prototipos, ¿sí? Excepcionalmente, si se nos termina el tiempo, sí podemos habilitar para el lunes, para el 11, perdón, el 11 creo que es viernes, otro día para los prototipos, pero en principio lo vamos a hacer todo el lunes 7, ¿sí? La idea es, con los prototipos, validar lo que ustedes están entendiendo también de del proyecto así, ¿verdad? Entonces, la entrega final de la ERS está planificada para el 14, creo, el lunes 14 de abril, creo, o marzo. Para mí que es marzo esto. A ver, voy a mirar un poco mi... Sí, es marzo. Está mal mi presentación, tiene que ser marzo. 4 de marzo, 7 de marzo, 11 de marzo. ¿Sí? ¿Está bien? Consultas hasta aquí. Voy a corregirlo ya. A ver, voy a ir corrigiendo. Esto tiene que ser marzo. Ahí. Esto tiene que ser 2022. 2022. Tiene que ser 2020. Marzo también. Consultas hasta aquí. Ustedes dentro de la plataforma tienen el enunciado general del proyecto y también tienen un link a un mapa mental, ¿verdad? Donde básicamente se tienen los requerimientos generales que se piden. Voy a proyectar ese... dejar de compartir y voy a proyectar mi mapa mental y sobre ese vamos a ir hablando. Profe, ¿vos tenés alguna cuestión que aclarar mientras tanto? No, y lo que me gustaría es que sigan el cronograma, gente. No está flojo, ¿sí? Por favor, necesitamos que ustedes vayan acompañando, si no, no vamos a ir quedando, ¿sí? Para el viernes no solo la parte del proyecto en sí, sino que ir avanzando un poquitito, ¿sí? Eso nomás quería recalcar, ¿verdad? Bueno, es decir, en el enunciado del proyecto, ustedes básicamente tienen lo que está dentro de este mapa mental, ¿verdad? En el enunciado se especifica que vamos a hacer un sistema de gestión de metodologías ágiles basados en las dos metodologías que hoy hablamos, ¿verdad? Que es Scrum y Kanban. Ese sistema va a tener mínimamente 3 módulos. Uno que es el módulo de seguridad, ¿verdad? Yo dentro de este mapa mental le cambié y le puse configuraciones, pero básicamente este es seguridad / configuraciones, que es lo que ustedes tienen allá en el documento, ¿sí? Donde se espera que dentro del sistema se pueda administrar dentro de este módulo todo lo que esté relacionado con la gestión propia del uso del sistema. Usuarios, roles y permisos, ¿sí? Un requerimiento importante dentro de los roles es que los roles dentro del sistema van a ser dinámicos. ¿Eso qué quiere decir? Es que yo como usuario puedo ir definiendo ciertos roles, ¿sí? En la instalación inicial del sistema que vamos a desarrollar pueden venir roles en específico, pero funcionalmente el sistema a mí me tiene que permitir crear nuevos roles, eliminar roles existentes y modificar roles existentes, ¿sí?
Otro requerimiento importante también es que el login al sistema va a estar relacionado con una herramienta, un SSO, ¿verdad? Que sería un Single Sign-On, que va a estar institucional de la empresa, ¿sí? Entonces, toda la gestión también de usuarios y credenciales de autenticación centralizada va a estar relacionado con esa herramienta, y usted tiene que considerar de que el sistema tiene que comunicarse con una herramienta de autenticación, ¿sí? El otro módulo que se espera es el módulo propio del proyecto, donde en el módulo del proyecto lo que vamos a ir definiendo son todos estos proyectos que van a estar gestionados mediante las metodologías que estuvimos viendo, ¿sí? Cuando yo hablo de definición de proyecto, en principio tenemos básicamente esta información. Esto no es limitativo, sino que esto puede ir creciendo de acuerdo a las consultas o, o los nuevos o el detalle de los requerimientos que vamos a ir viendo en los próximos días, ¿verdad? Pero yo, para definir un proyecto, mínimamente voy a tener un nombre, voy a tener una descripción larga y voy a tener un inicio y fin, ¿verdad? Un rango, ¿verdad? Por definición de proyecto, básicamente la definición de proyecto me especifica a mí que yo tengo que tener un inicio y un fin, ¿sí? También yo, dentro de los proyectos, yo voy a configurar quiénes van a ser los miembros o el team del proyecto, ¿sí? Y ahí yo voy a ver todos los usuarios, que voy a poder asociar usuarios que ya están registrados en el sistema con ciertos roles específicos, ¿sí? Que yo también ya lo voy a definir, y esos roles van a ser por proyecto. Entonces, qué quiero decir que los roles van a ser por proyecto? Ahora, yo, Ellen, puedo tener un usuario dentro del sistema y el sistema puede tener 5 proyectos ya registrados. Pero para que yo tenga acceso a los proyectos, yo tengo que tener un rol asociado a un proyecto en específico para poder acceder a los datos de ese proyecto. Y puedo tener roles diferentes en diferentes proyectos también. Y puedo tener roles diferentes también en un mismo proyecto. Sí, lo puedo tener también, ¿sí? Dentro de los proyectos yo te voy a definir también lo que son los sprints, ¿verdad? Que hablamos que los sprints serían los periodos de tiempo de cada una de las iteraciones, ¿verdad? Los sprints van a tener duración variable, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que yo, por cada sprint, yo voy a decir, aunque este sprint va a ser de 7 días, este sprint va a ser de 15 días, este sprint va a ser de 20 días, y el sistema me tiene que a mí sugerir validaciones en función a la metodología. Por ejemplo, si yo agarro y coloco un sprint de 60 días, él me tiene que sugerir, ¿verdad?, que la metodología como máximo me limita a 30 días, ¿verdad? Entonces me tiene que aparecer una notificación de eso, ¿verdad? También, es decir, cuando yo defino la duración de un sprint, él tiene que hacer el cálculo de inicio y fin en base a los días laborales dentro de una semana, ¿verdad? Él me tiene también que calcular, es decir, cuándo o saltar los feriados si hace falta, ¿está bien? Cuando hablo de cálculo de inicio y fin, es saber cuándo fue el último día que terminó el último sprint, entonces considerar el inicio al día siguiente, ¿verdad? Entonces todo ese cálculo lo tiene que hacer el sistema cuando yo defino el sprint, ¿sí? Él me va a calcular eso y me va a sugerir, ¿sí? Entonces yo puedo aceptar o puedo yo modificar en forma manual esos datos, ¿sí? Cuando yo defino también un proyecto, yo voy a definir los flujos o los tableros, ¿verdad? Estos flujos y tableros van a estar asociados a ciertos tipos de historias de usuarios que yo puedo definir también dentro de los proyectos. Entonces, por ejemplo, yo puedo definir una historia de usuario que es de tipo desarrollo, ¿verdad? Entonces, esa historia de usuario va a tener un tablero específico, Kanban, ¿verdad? Que yo voy a definir, yo le voy a decir cuáles van a ser sus columnas, ¿sí? Por tipo de historia de usuario, ¿está bien? Yo puedo definir después, aparte, otro tipo de historia de usuario para este proyecto que sea tipo soporte, y puede tener un tablero diferente para ese tipo de historia de usuario.
cuando hablo de los tipos de historia de usuario, también hablo de que cuando yo hago definiciones de tipos de historia de usuarios para mi proyecto, yo puedo importar ciertos tipos que ya fueron creados en otro proyecto y también puedo definir campos personalizables, ¿verdad? Tipo, los user stories o historias de usuarios van a tener ciertos campos en específico, pero yo puedo definir campos personalizables. Si yo aparte para un tipo de historia de usuario quiero definir la fecha eh, de la reunión del daily, pues, qué sé yo, por decir un campo X nomás, ¿sí? Entonces yo puedo definir el campo X como personalizable y que sea del tipo fecha. Entonces cuando yo cree los tipos de historia de usuario de ese tipo, entonces él me va a permitir a mí cargar ese campo personalizable, ¿sí? Es importante también que todos los tipos de user stories, cuando yo defino, voy a poder definir un prefijo, qué sé yo. Si hablo de tipos de historia de usuario de desarrollo, puedo definir un prefijo des. Entonces, todas las historias de usuario asociadas a ese tipo de historia de usuario van a ser des-1. ¿Sí? Entonces, creo otras historias de usuario de ese tipo y va a ser des-2. Entonces, se tiene que autoenumerar en función al prefijo que yo definí para ese tipo de historia de usuario. Después tenemos el módulo de desarrollo, que este es el módulo de trabajo del sistema, donde básicamente es aquí donde se van a empezar a crear las historias de usuario y las historias de usuario van a tener cierta información, como es el nombre, la descripción, voy a poder asociar comentarios, archivos adjuntos, cuáles son las estimaciones de esa historia de usuario. La historia de usuario va a tener un historial, va a tener una prioridad y va a tener un valor en el negocio, aparte es decir, y estoy hablando de cierta información nomás, ¿verdad? Porque, qué sé yo, acá doy por hecho de que también vamos a asociarle un sprint, vamos a asociarle una persona responsable a esa historia de usuario, y etcétera, 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 etcétera. Después tenemos también, es decir, dentro del módulo de desarrollo vamos a hacer toda la gestión del tablero, es decir, dentro del módulo de desarrollo es donde vamos a ir moviendo las historias de usuario en los diferentes flujos o tableros que nosotros definimos de acuerdo al tipo de historia de usuario. Dentro del módulo de desarrollo también vamos a registrar todos los datos de las reuniones. ¿A qué me refiero con los datos de las reuniones? Si estamos en un planning y estamos hablando de las estimaciones de la historia de usuario, y vamos a registrar las estimaciones. Si estamos en un daily y vamos a registrar, cada miembro del equipo va a registrar sus preguntas del daily, ¿sí? Vamos a gestionar el backlog, es decir, en el módulo de desarrollo también vamos a gestionar el backlog. Entonces, nuestro Pro Owner va a empezar a crear ahí sus historias de usuarios. Él va a empezar a priorizar y esa priorización también lo vamos a hacer tanto a nivel de usuario o a nivel del negocio como a nivel técnico del equipo, ¿sí? Y también se van a manejar dentro del módulo de desarrollo el Sprint Backlog, que básicamente son aquellas tareas que están asociadas a un sprint. En general, es decir, básicamente es decir, en forma muy general, esto es lo que esperamos para el desarrollo del sistema. Acá le coloqué una patita de reportes, pero estos reportes van a estar dentro del módulo de desarrollo. Es decir, lo quité en una patita aparte para poder hablar en específico sobre estos dos tipos de reportes, que uno de ellos es el Burden Chart. El Burden Chart es un gráfico que muestra un plano cartesiano en función al tiempo que va pasando dentro de un sprint, ¿verdad? Y ese plano cartesiano lo que refleja es la cantidad de tareas ya desarrolladas en función al tiempo que se está transcurriendo, en función a lo comprometido de vuelta, ¿sí? Vamos a ver después unos ejemplos específicos en las clases. Ustedes en la semana lo pueden ir también viendo, investigando un poco qué es lo que es el Burden Chart. Y vamos a pedir otro gráfico que es el gráfico de velocidad. El gráfico de velocidad es un gráfico de barras que se calcula en función a las tareas comprometidas en un sprint y las tareas que realmente se hicieron en un sprint, ¿verdad? Realmente no son las tareas, sino que
los puntos de función. Los puntos de función es la métrica de estimación de las historias de usuarios. Entonces, el gráfico de velocidad se da en función a los puntos de función o los puntos de estimación de las historias de usuarios, ¿sí? Entonces, él me muestra a mí, tipo, en el sprint 1, vos te comprometiste a tantos puntos, pero desarrollaste X puntos, ¿sí? Qué sé yo, te comprometiste a 100 puntos, pero realmente se ejecutó 80 puntos, ¿verdad? Entonces, por teoría del Scrum, él me dice que en los primeros sprints la velocidad de los sprints van a tener una diferencia considerable porque el equipo está empezando a trabajar juntos, ¿verdad? Entonces, con el correr de los sprints, esa velocidad tiene que converger y de ser posible llegar a una mínima diferencia, ¿verdad? Entonces, con este gráfico de velocidad lo que se busca es reflejar esa premisa del Scrum, de que con los sprints posteriores podemos llegar a esa funcionalidad, a esa característica, ¿verdad? Bueno, así muy en forma general, muy así rápido al vuelo, ¿verdad? Eh, esto es lo que nosotros esperamos del proyecto para este año. Este gráfico, este mapa mental, ustedes lo tienen también dentro de la plataforma. La descripción del enunciado del trabajo habla básicamente de lo que yo les estuve comentando. Creo que lo que les estuve comentando tiene más detalles de lo que hay en el enunciado genérico del trabajo. Entonces, con esa información, la idea es que ustedes puedan ir a hacer un análisis un poco más detallado y el viernes venir con consultas más específicas. Profe Carol. Sí, yo quería agregar que por suerte la clase se está grabando, ¿verdad? Pero todo lo que dijimos, todo lo que dijo la profe Ellen aquí, son ya requerimientos básicos del proyecto, ¿sí? Cada uno se va a ir especificando y especializando, definiendo, digamos, a criterio cada uno de los ítems en base a la pregunta de ustedes. Por eso, a partir de ahora, y quiero que no consideren, dije el primer día de clase y vuelvo a repetir, el enunciado no es el enunciado de un trabajo práctico, donde ustedes se van a ceñir a esos módulos que están, sino que es, como dijo la profe, es un enunciado genérico del proyecto, donde básicamente se expresa lo que uno quiere. Ustedes tienen que especificar los requerimientos, ¿sí? Elicitar, requerir los requerimientos, valga la redundancia, de los pro owners que somos las profes, ¿verdad? Esa es un poco la idea. Pero todo lo que mencionó la profe ese mapa mental son requerimientos básicos, ¿sí? Explicados, digamos así, a grandes rasgos. Y eso es lo que la profe decía, que mínimamente, por ejemplo, al definir un proyecto, tenemos unas identificaciones, pero no necesariamente van a ser eso solo. Por eso que es importante que estén en la clase, porque en la clase se definen los requerimientos específicos, ¿sí? Esto es genérico. Los específicos, los detalles de tipo, no sé, eso que estábamos hablando hace rato, prioridades. ¿Cuántas prioridades vamos a tener? ¿Cómo le vamos a llamar? ¿Cómo le vamos a priorizar? ¿Verdad? Ese tipo de cosas, estados, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de cosas se van a definir en clase, ¿verdad? De acuerdo a lo que ustedes vayan preguntando. ¿Alguna consulta hasta aquí? Por eso que era importante, gente, que ustedes entren un poquitito, ojalá que por lo menos en alguna otra materia hayan visto un poquitito la parte ágil, si bien a veces no superponemos los contenidos, pero es importante que entendamos la metodología Scrum Kanban que nosotros hacemos acá, un híbrido, ¿verdad? Nosotros utilizamos la metodología Scrum para el proyecto y visualizamos a través del tablero, ¿no? Esa es un poco la idea. Los proyectos que vamos a manejar
supuestamente en nuestro sistema el manejo, cómo nosotros vamos a llevar a cabo el proyecto, los N proyectos, es lo que nosotros vamos a manejarlos con metodologías Scrum y Kanban. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, profe. Ok. En base hacia esto, así en forma genérica, algún detalle que no quedó claro como para poder ir a meternos de lleno al proyecto. Es importante que el viernes tengamos así una batalla de preguntas, consultas. ¿Por qué les digo? Porque vamos a tener sábado, domingo y lunes para trabajar sobre eso, ¿verdad? Porque no vamos a tener. Entonces sería bueno que estemos, si bien vamos a estar en contacto por los medios, pero sería importante que ahí en clase empecemos a aclarar varias de las cosas para llevar adelante, ¿verdad? Para preparar, especificar, hacer, generar la ERS. El primer documento que nosotros vamos a presentar a nivel de documentación es la ERS, que es la especificación de requerimientos de software. ¿Ya? Sí, así mismo, Ricardo, esa es un poco la idea, ¿verdad? Hay que revisar los materiales y revisar otra vez la clase, sobre todo esta parte donde se especifica bien qué es lo que se busca, ¿verdad? Entendemos también que ustedes están con otras asignaturas y tienen también dentro de esa asignatura otra vez un conjunto de requisitos, ¿verdad? Le pedimos también que sean organizados y que le puedan dedicar en la semana un tiempo a esta asignatura como está previsto, ¿verdad? Eh, la idea es decir, no, es decir, una semana que ustedes se atrasen es una semana que están hacia atrás, ¿sí? Entonces sean un poquito ordenados en eso, en ese aspecto. Sí, porque si no nos vamos a pasar reiterando, ¿verdad? Genial, Ricardo. Para eso nosotros estamos y eso es lo que nosotros queremos, ¿sí? Y no no acuerdo quién era que preguntó, disculpe, profe, yo otra vez no. Es importantísimo que pregunten. Nosotros estamos, pero muy contentas cuando nos empiezan a hacer preguntas, por eso quiere decir que se masticó un poquitito, por lo menos lo que se habló en una hora, ¿verdad? Bueno, y el proyecto está lanzado, gente, ¿sí? La materia ya está en la cancha de ustedes. Y bueno, esa es la metodología que nosotros queremos llevar con ustedes. Que ustedes lean un poco de materiales y a partir de ahí nosotros ya aplicamos en el proyecto todo lo que vamos a ir viendo. ¿Está bien? ¿Alguna consulta más? ¿Alguna aclaración? Por ahora no, profe, para el viernes, no sé. Genial. No sé, si el viernes vienen sin consulta, vamos a generar más requerimientos, tipo así nomás. Tipo. Vamos a generar nomás ya los requerimientos, ¿verdad, Ellen? Sí. Vamos a tirarle nomás ya. Entonces, no, la profe encima de cumpleaños de julio, ¿verdad? ¿De quién? Sí, profe. De julio. ¿Cómo lo que te acordás los cumpleaños, profe? No, él me dijo, no, la profe, es mi cumpleaños, el viernes. Bueno, entonces después de todos los requerimientos del bombardeo de consulta, vamos a irnos para lo de julio. Que nos envíen nuestra caja de asado de cada uno. ¿Verdad? Pedazo, porción. Después de ver mi nota, profe. Después, ahí recibamos festejado. Bueno, si no hay más consultas, Ellen, creo que por hoy es todo, ¿verdad? Sí.
Creo que mucha información ya le metimos para hacer un lunes. Voy a dejar de grabar, voy a